¿Cómo estás? Aleja, muy buenos días, muy bien, muy contento también de estar aquí con los profes de grado tercero y otros grados también. Y bueno, también más para que esta sesión sea enriquecedora. Listo, muchas gracias. Bueno, vamos a dar inicio entonces el día de hoy en la sesión de matemáticas, en la sesión de formación de matemáticas. Vamos a abordar es el pensamiento espacial y los sistemas geométricos, uno de los pensamientos, de los 5 pensamientos matemáticos. Para el día de hoy vamos a tener entonces un propósito que va a ser analizar el modelo de Van Hill de razonamiento geométrico, estableciendo diferencias y similitudes entre bidimensionalidad y tridimensionalidad. El modelo de Van Hill como un modelo de razonamiento geométrico y como dice claramente el inicio del propósito, la idea es analizarlo. Entonces, trabajarlo por partes, ¿cierto? Ese es nuestro propósito de la sesión, el cual vamos a retomar al final de la sesión para ver si lo alcanzamos o no lo alcanzamos. Es importante que nos enfoquemos claramente desde el propósito para saber hacia dónde vamos en la sesión. Vamos a tener una agenda. En esta agenda tenemos 5 momentos, como lo hemos venido trabajando en las otras sesiones, en todas las sesiones de este año, en todos los ciclos. Tenemos un primer momento de exploración, que va a ser a través de un podcast, se llama Puedo Ver. Un momento de estructuración posterior, que va a ser la conceptualización del modelo de Van Hill como modelo de razonamiento geométrico. Vamos a tener un momento de práctica, que se llama circuito de observación, busca y reconoce, en el cual vamos a usar un documento que fue compartido por el tutor base con anterioridad. Quienes de pronto no cuenten con el documento, más adelante se los compartiremos también. Vamos a tener seguidamente un momento de transferencia que está compuesto, o la idea es presentarles a ustedes un banco de actividades. Y por último vamos a tener el momento de cierre, donde vamos a hacer una reflexión, vamos a hacer la evaluación de la sesión, vamos a evaluar si alcanzamos o no el propósito de la sesión y vamos a dialogar sobre las fortalezas o los aspectos a mejorar. Muy bien. Entonces vamos a dar inicio y vamos a entrar entonces en el primer momento, que es el momento de exploración. Como ya lo hemos hecho en otras sesiones, profes, este momento va a ser interactivo, es decir, ustedes van a participar en este momento de la sesión contestando la siguiente pregunta. ¿Cuáles estrategias pedagógicas ha implementado la enseñanza de este pensamiento espacial y los sistemas geométricos? Para esto vamos a usar una herramienta que ya conocemos que se llama Padlet y Julián nos va a hacer el favor de compartir el enlace a través del chat de Zoom, a través del chat de esta plataforma por la que estamos conectados. Ustedes van a hacer clic en el enlace de Padlet que les van a compartir a través del chat. Al entrar en el Padlet, al hacer clic en ese enlace van a entrar al Padlet y ahí van a poder hacer clic sobre un signo más que aparece en la parte inferior derecha para añadir su respuesta. La respuesta a la pregunta también aparece en el Padlet por si de pronto la olviden, también está en el Padlet para que la recuerden. Y también pueden hacer comentarios a las opiniones de los otros compañeros, a las respuestas de los otros compañeros, o calificarlas también con estrellas, ¿cierto? Podrán comentar las respuestas de los compañeros o calificarlas con estrellas. Listo. Entonces los invitamos, profes, a contestar la pregunta. La voy a leer nuevamente. ¿Cuáles estrategias pedagógicas ha implementado en la enseñanza del pensamiento espacial y sistemas geométricos en básica primaria? Entonces vamos a ir mirando en tiempo real cómo se van dando estas respuestas en el Padlet. Miremos entonces, invitamos a todos los profes a participar. En este muro irán apareciendo sus respuestas. Si alguien tiene dificultad, abre el micrófono o nos escribe por el chat, que Julián va a estar pendiente, para mirar cómo los apoyamos y así poder todos participar de esta herramienta tan interesante como lo es el Padlet. Muy bien, aquí empezamos a ver algunas respuestas en tiempo real. Miremos cómo van apareciendo acá en nuestro muro. Recordemos que el Padlet es un tablero virtual que nos da pues múltiples opciones, múltiples posibilidades para hacer interacción con nuestros estudiantes y en el caso nuestro, pues con ustedes, los docentes. Tenemos como respuesta entonces que han trabajado la geometría, ¿cierto? El pensamiento espacial y los sistemas geométricos, desde el origami,
la construcción de figuras. También propone otro compañero que ha usado material concreto. Esperemos entonces qué más respuestas van surgiendo. Juli, de pronto tienes algo en el chat, te han comentado algo. Bueno, Aleja, la Bueno, profe Aleja, la Olga dice profe. que no le permite Buenos ingresar. días. Buenos días. Buenos Buenos días. días. Buenos días, Alejandra, es que yo le doy al link y no lo abre porque no aparece azulito siquiera, sino todo negrito, como uno sabe que un link, uno le da Sí. clic y ahí mismo abre. Yo le doy al Listo. mío y no, o en mi chat no soy capaz, no me da ingreso. Listo, vamos a pedirle el favor a Julián que lo vuelva a enviar entonces, de pronto, pues de esa manera, de pronto ya el Gracias. profe, o pedirle el favor a Juan si se lo puede enviar directamente al WhatsApp para que usted pueda ingresar. Es Sí, una Aleja, ya lo posibilidad volvemos a también. enviar. Pues cuando yo lo envío, sí sale como azulito para dar la opción. No sé si de pronto ya a la profe le aparezca azulito para que pueda No, hacer. no, a mí me parece completamente negro y por eso le doy clic y no abre. En mi Tienes caso, no razón. sé. Vale. Sí, de pronto la profe es de... Juli, Sí, buenos días. De pronto Buenos días. decirle a la profe que si puede copiar el enlace y pegarlo directamente en la ventana, porque yo, en una ventana de internet, porque yo también lo veo azul. De pronto es alguna dificultad cuando le llega a ella, entonces copiarlo y pegarlo en una está ventana en el directamente. celular. Por eso también para copiarlo y pegarlo, pero si la profe lo puede hacer como Lo en el voy a, chat, pues, lo voy a Listo. intentar a ver. vale, Dale, profe. Olguita, Gracias. sí, muchas gracias. Bueno, Profe vamos Olga, mirando o si de entonces. pronto tiene dificultades, profe Olga, también entonces escribirlo por el chat y nosotros aquí le leemos su comentario si después de intentar lo que dice la compañera Lauris no lo puede hacer. Ujú, perfecto, Juli, sí. Muy bien, Juli, mira, entonces nos están contestando los profes, nos dicen entonces que usando circuitos, material concreto, situaciones, problema que impliquen vivencias conforme las realidades del contexto y sus posibilidades. De pronto, Juli, ¿tienes algún comentario en el chat? Y Aleja, no, hasta el momento no hay comentarios al respecto. Listo, entonces démosles un tiempito a los profes, los invitamos a que sigan participando, la idea es que podamos contar con respuestas pues, de varios de ustedes. También tenemos acá unos comentarios que nos han hecho sobre las respuestas de otros compañeros, dice juego de batalla, juego con bloques lógicos, utilización de plano y coordenadas. Buenísimas esas herramientas y casi todas permiten la opción de manipular. Análisis de figuras reales, también es otra posibilidad u otra estrategia usada para la enseñanza del pensamiento espacial y sistemas geométricos en básica primaria. Miremos entonces que acá tenemos lo que ha pasado, lo que se ha usado con los niños, ¿cierto? Lo que los profes vienen usando o han usado con los niños para trabajar este pensamiento. Tenemos otra respuesta, dice, en el mismo salón reconocer formas coordinadas en el patio y salón. O sea, hacer uso del entorno, hacer uso del entorno y hacer uso de figuras y de objetos físicos manipulables, observables, que el estudiante pueda entrar como en interacción con ellos para adquirir como esos elementos matemáticos. Muy bien, demos un momento más, a ver qué otras respuestas tenemos. ¿Quién más se anima a participar? No sabemos, Aleja, si de pronto la profe Olga ya pudo solucionar el tema o si quiere escribir por el chat, también lo puede hacer. No, ahí ya escribí una y ya estoy, o sea, lo ingresé, lo copié en otra ventana. Ah, excelente, Olguita. Perfecto, profe. Qué bien, sí. Qué bien que hayan podido ingresar. Listo, Juli. De todas formas, tenemos varios profes que han participado como replicando la respuesta de un compañero, ¿cierto? Tenemos como que se han agregado como comentarios a la respuesta de otros compañeros, pero también son igualmente válidas esas participaciones porque también las estamos leyendo y teniendo en cuenta. Entonces, vamos a dejar así por ahora. ¿Te parece bien, Juli? ¿Tienes algo en el chat o Aleja, dejamos así por ahora? está bien, está bien. Listo. Entonces vamos a continuar con nuestro momento de exploración. Tengamos entonces en cuenta que las principales estrategias que ustedes recordaron fueron aquellas que hicieron uso de material manipulativo, de material concreto, para que los niños se acercaran de una manera más asertiva a ese pensamiento espacial y a ese aprendizaje de los sistemas geométricos.
juegos, fichas, también teniendo en cuenta o considerando el entorno como un ambiente de aprendizaje propicio para este pensamiento. Continuemos entonces con nuestro momento de exploración. En nuestro momento de exploración vamos a escuchar un podcast que se llama Puedo Ver. Pero la idea es escuchar este podcast siguiendo con el pensamiento asociado a la pregunta anterior. Es decir, ¿de qué manera vamos a escuchar el podcast? Pero a medida que lo escuchamos vamos a tener presente la pregunta. ¿De qué manera podríamos como docentes utilizar este podcast para trabajar con los estudiantes el pensamiento espacial y los sistemas geométricos? ¿Cómo puedo yo como docente usar este podcast para trabajar con mis estudiantes el aprendizaje del pensamiento espacial y los sistemas geométricos? Entonces, voy a reproducir el podcast. Espero que todos lo escuchen claramente. Si alguien de pronto no lo escucha, nos lo hace saber a través del chat para ver cómo podemos apoyarlo. Entonces, recordemos, pues vamos a escucharlo a partir de esa pregunta. Hola niños, hoy vamos a aprender las figuras y las formas. Claro que sí, vamos a tomar nuestras claves y nuestras maracas. Al despertar, puedo ver qué ves. El techo de mi habitación, ¿qué forma es? Triangular, triangular. ¿Puedo ver qué ves? Mi reloj, ¿qué forma es? Circular, circular. Levanto y puedo ver qué ves. Mi camita, ¿qué forma es? Rectangular. Mi camita rectangular. Mi camita es rectangular. ¿Puedo ver qué ves? La ventana, ¿qué forma es? Cuadrada es, cuadrada es. Paso al baño y puedo ver qué ves. La puerta, ¿qué forma es? Rectangular, rectangular. ¿Puedo ver qué ves? El espejo, ¿qué forma es? ¿Circular o rectangular? ¡Oh! Las formas en mi entorno. Puedo ver qué ves. La tabla de la pared, ¿qué forma es? Cuadrada o rectangular. Cuadrada o rectangular. ¿Puedo ver qué ves? El papel higiénico es. ¿Qué forma es? Cilíndrico. Cilíndrico. ¿Puedo ver qué ves? El jabón, ¿qué forma es? ¿Rectangular o cuadrado? ¿Rectangular o cuadrado? Seguimos con las formas y figuras de nuestro entorno. ¿Preparados? Dice así. ¿Puedo ver qué ves? Los platos. ¿Qué forma tiene un plato? Circular. ¡Vamos! Las formas en nuestro entorno. ¿Listos? Chicos, 1, 2, 3. ¿Puedo ver qué ves? Mi naranja, ¿qué forma es? Esférica es, esférica es. ¿Puedo ver qué ves? Mi pocillo del café, ¿qué forma es? Redondo y largo, redondo y largo. ¿Puedo ver qué ves? Mis galletas de sal, ¿qué forma es? Rectangular, 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 rectangular. ¿Puedo ver qué ves? La cocina, ¿qué forma es? Rectangular, pero tiene profundidad. Oh, sí, veo, ¿qué ves? Oh, el servilletero es, ¿qué forma es? Triangular, triangular. ¿Puedo ver qué ves? La estufa, ¿qué forma es? Cuadrada, es, cuadrada, es. Y seguimos con las formas de nuestro entorno. Me dirijo a estudiar y puedo ver. Me dirijo a estudiar y puedo ver qué ves. La guía de trabajar, ¿qué forma es? Rectangular, rectangular, rectangular. ¿Puedo ver qué ves? La escuadra, ¿qué forma es? Triangular, triangular, triangular.
forma es cuadrada. La pantalla es cuadrada. ¿Puedo ver qué ves? Un vaso donde están mis lápices. Mi forma es circular. Mi forma es circular. Bueno, para terminar, recordemos que un triángulo tiene 3 lados. Un cuadrado tiene 4 lados iguales. El círculo es redondo y no tiene lados. El rectángulo tiene 4 lados, pero 2 son largos y 2 son cortos. Así que, chicos, las formas en nuestro entorno. ¿Cómo nos fue entonces, profes? Recuerden entonces que estábamos observando este video con esa idea, o sea, mirar para qué nos servía o cómo nos servía a nosotros como docentes para trabajar el pensamiento espacial y los sistemas geométricos. Vamos a abrir entonces micrófono y vamos a permitir que ustedes nos contesten a través del chat para tener en cuenta estas respuestas. ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo podríamos trabajar esto con los niños? ¿Cómo nos sería de utilidad esta canción para este video, para trabajar con los niños este pensamiento espacial? Juli, me cuenta si tienes algo en el chat de pronto o abrimos micrófono para que los profes nos den sus apreciaciones. Sí, Aleja, vamos entonces a esperar si pueden contestar por el chat también, profe, estamos atentos, o si alguien quiere participar, como lo dice Aleja, a través del micrófono. Profe, buenos días. Buenos días. ¿Puedo dar mi concepto? Claro, profe Fernandito, buenos días, ¿cómo Gracias, está? Dios los bendiga. Bien usted, gracias a Dios. Profesores de tutores, yo creo que una herramienta importante para el momento de la clase en este pensamiento es el material real con que contamos. Miremos que en el salón se tiene una herramienta importante como es, de acuerdo al video, la forma del aula, la forma del cielo raso, la superficie, las ventanas, los vidrios, etcétera. También puede uno reubicarse en la cancha o el patio del colegio, donde se pueden tomar diferentes posiciones del estudiante para que el niño observe, también delimite el espacio donde está y lo pueda configurar con diferentes figuras geométricas para que el niño se vaya ambientando a la posición espacial, que es importante. Gracias. Muy bien, Hernandito, muchas gracias por tu comentario, por tu participación. Buenos días, yo quiero participar, Luzmeri Giraldo. Claro que sí, Luzmeri, bienvenida. Muchas gracias. Y aquí nos cae como anillo al dedo los bloques lógicos. Y ahí nos identificamos fuera de las formas, identificamos colores, tamaños, dimensiones, grosor. Bueno, y también ahí podemos, con los mismos bloques lógicos, hacer dibujos, hacer construcciones con los niños. Y lo que decía el profesor, Sí. el salón es el mejor contexto para uno en el momento, ¿cierto? Porque ya después podemos hacer modelado de figuras en plastilina, o nosotros los de primaria ponemos los niños a rellenar para afianzar, puede ser los temas de círculo, cuadrado, las diferentes formas. Bueno. Perfecto, profe, muy bien, muchísimas gracias por su participación. Tenemos entonces que se trabajaría el video con apoyo también, o sea, serían muy útiles los bloques lógicos para al tiempo que se observan las figuras, irlas también representando o armando o construyendo, nosotros teniéndolas a disponibilidad de los niños para que las puedan manejar. Julia, ¿de pronto tienes algún comentario o continuamos? Sí, Ale, ¿Puedo? Dale. Claro. Sí, con su permiso. Buenos días para todos. Buenos días. Pues me parece excelente el material visual y sobre todo que nos ingresa como al hecho de las figuras planas y ya al sólido, porque es que desarman la figura y de una manera clara como que ya la vuelven plana y la vuelven a otra dimensión diferente, que eso es algo muy difícil de ver en una imagen, ¿cierto?
el trabajo de la figura, de esa relación entre sólidos y planos, pues es un poquito fuerte llevarlo con una imagen o con un video, pero ese está excelente para trabajarlo y para trabajar la posición luego con ellos. Muchas Muchas gracias. gracias, Olguita. Muchas gracias a ti por tu participación. Listo, Juli. Muchas gracias a los profes por su participación. Siempre es muy importante pues contar con sus voces, poderlos escuchar. Juli, ¿de pronto tienes algo en el chat o me dices si Sí, Aleja. continuamos entonces? Sí, te voy a escribir, te voy a hablar sobre unos comentarios aquí que dicen los profes para que ya puedas continuar. La profe Dale. Sandra Maribel nos dice que el video nos sirve para comparar formas geométricas. La profe Olga nos dice que en estos momentos desde sus casas pueden buscar esas formas, describir y dibujar para aprovechar pues como la situación que estamos viviendo en estos momentos con nuestros estudiantes. Y la profe Patricia Quintero nos dice que desde la casa se puede trabajar con las formas geométricas, dibujarlas e identificarlas. Eso es lo que tenemos, Aleja. Perfecto, sí, Juli. Entonces vemos pues la utilidad de este video que nos recrea un ambiente cercano a nosotros, ¿cierto? Nuestro hogar, identificando en él las diferentes formas geométricas, tanto figuras planas como sólidos que podemos identificar en nuestro entorno. Hola. Vamos a continuar entonces con nuestro siguiente momento, que es el momento de estructuración. En este momento de estructuración vamos a conceptualizar un poco lo que es el modelo de razonamiento de Van Hill. Para iniciar entonces vamos a recordar qué se entiende por pensamiento espacial y sistemas geométricos, teniendo en cuenta los lineamientos curriculares emitidos por el MEN, ¿cierto? Dice entonces que el pensamiento espacial es entendido como el conjunto de los procesos cognitivos mediante los cuales se construyen y se manipulan las representaciones mentales de los objetos del espacio, las relaciones entre ellos, sus transformaciones y sus diversas traducciones o representaciones materiales. Entonces vemos este pensamiento espacial como esa abstracción de ese mundo en el que vivimos, esa abstracción de ese espacio, y son los procesos cognitivos que me permiten organizar, razonar, modelar ese espacio en el que me desenvuelvo de manera adecuada. Tenemos entonces que incluyen las representaciones de los objetos del espacio, sus transformaciones y representaciones materiales, ¿cierto? Bueno, y las relaciones entre estos objetos. Eso es pensamiento espacial. Entonces tenemos el pensamiento espacial como el proceso cognitivo y los sistemas geométricos como ya lo que vemos en el entorno, ¿sí? Vamos entonces a tener en cuenta que tenemos, digamos, como tres ejes o tres bases o columnas que construyen o constituyen este pensamiento espacial. El primero es la percepción de las formas. El segundo vamos a tener las transformaciones y el tercero los movimientos. En esta percepción de formas vamos a tener en cuenta también las relaciones entre esas formas, la percepción de las formas y las relaciones entre ellas. Transformaciones, que es cuando una forma se manipula, se cambia, y los movimientos cuando se hacen, por ejemplo, movimientos de rotación o traslación en un plano. Las transformaciones son aquellas que tienen que ver con cuando se amplía o cuando se reduce, por ejemplo, una figura. O sea, las transformaciones son aquellas que cambian como tal la forma que estamos trabajando. Entonces, la intervención didáctica puede hacerse por medio de esas tres actividades. En los lineamientos, bueno, en los referentes curriculares, que son en este caso, los derechos básicos de aprendizaje, nos presentan dos ejes de progresión para este pensamiento. Estos ejes de progresión pues tienen inicio desde primero de primaria, podríamos decir que casi desde transición, y irían hasta el grado 11, ¿cierto? Estos ejes de progresión entonces son dos, como lo estábamos diciendo ahorita. Uno contempla las formas y sus relaciones y el otro contempla lo que son las transformaciones y movimientos, que dice acá, localización en el espacio y trayectoria recorrida. Entonces tenemos los dos ejes que nos construyen, son como los dos pilares, de acuerdo a los DBAs, que nos van a permitir trabajar con los estudiantes el desarrollo del pensamiento espacial. Para las formas y sus relaciones tenemos el DBA 6, que nos dice, describe y representa formas de acuerdo con las propiedades geométricas. Las describe y las representa. Este DBA 6 para grado tercero. Es decir, en grado tercero nos estamos ubicando en las habilidades de describir y de representar.
que las formas de acuerdo a sus propiedades geométricas. En cuanto al otro eje de progresión, tenemos el DBA 7, que nos dice, formula y resuelve problemas que se relacionan con la posición, la dirección, el movimiento de objetos en el entorno. En el caso de esta sesión, nos vamos a centrar en figuras bidimensionales y tridimensionales. Por lo tanto, estamos centrados en las formas y sus relaciones. Por lo tanto, estamos trabajando de manera más direccionada hacia el DBA 6. Y para eso nos presentan o tomamos como referencia las evidencias de aprendizaje del DBA 6, que nos dice relaciona objetos de su entorno con formas bidimensionales y tridimensionales. Recordemos que esto es para grado tercero. Nombra y describe sus elementos, clasifica y representa formas bidimensionales y tridimensionales tomando en cuenta sus características geométricas comunes y describe el criterio utilizado, e interpreta, compara y justifica propiedades de formas bidimensionales y tridimensionales. Estas son las tres evidencias que nos presenta el DBA 6. Recordemos que están todas asociadas a las formas y sus relaciones, que es lo que vamos a desarrollar el día de hoy en esta sesión, o estamos desarrollando ya en esta sesión. Si de pronto tienen alguna pregunta, pueden, profes, abrir el micrófono, o si lo desean hacer a través del chat, también Julián va a estar pendiente, por si va surgiendo alguna inquietud a lo largo de la estructuración. Entonces, ¿te has preguntado alguna vez, profes, nos hemos preguntado alguna vez nosotros como docentes, por qué en algunas ocasiones nos esforzamos mucho en explicar algo y los estudiantes parecen no comprenderlo? De pronto nos hemos preguntado eso. Yo creo que sí. Al menos en mi caso yo lo he hecho y yo creo que varios compañeros también lo han hecho. Juli, ¿tú te has preguntado alguna vez esto? Claro, Aleja, claro, ¿no? Y una vez es todo motivado, uno dice, esta clase me va a salir, mejor dicho, tremenda, y a veces sale uno desmotivado, uno dice, pero ¿qué pasó si yo pensé que esta clase estaba muy bien planteada, estaba muy bien planeada, pero no? O también piensa uno que todos entendieron y a los días va uno a mirar y no se acuerdan prácticamente leer. Claro, sí, así nos pasa. Entonces esa es nuestra realidad, ¿cierto? Porque en algunas ocasiones nos esforzamos mucho en explicar y los estudiantes parecen no comprenderlo. Esa es nuestra realidad y vamos a ver lo que quizás podría ser una respuesta a esta pregunta, ¿cierto? No la respuesta definitiva, pero sí una posible respuesta que vamos a tenerla en cuenta por si de pronto por acá podemos apoyarnos en esa dificultad. Dice entonces que tenemos un modelo que se llama el modelo de Van Hill. Este es un modelo de razonamiento geométrico, es decir, cómo se dan esos procesos mentales para comprender o para el desarrollo de ese pensamiento espacial. Dice, los profesores holandeses, o sea, Pierre Matthey y Dina Van Hill, desarrollaron como esposos un modelo de razonamiento porque ellos sí hacían esta pregunta. Ellos son docentes de matemáticas, o fueron docentes de matemáticas, perdón, y se hacían constantemente esa pregunta, ¿por qué nos esforzamos tanto en que esto funcione y los niños parecen no entender lo que les estamos explicando? Entonces, desarrollaron un modelo de razonamiento que lo que permite, o sea, lo que hace es como un diagnóstico, una descripción de esa progresión del razonamiento geométrico en los estudiantes o en los niños, y a su vez permite generar pautas para organizar la enseñanza de la geometría de manera que se ayude a los estudiantes a mejorar sus formas de razonamiento, es decir, a avanzar en ese modelo o a avanzar en esos niveles. Observemos entonces que tenemos el modelo, está compuesto o está planteado por 5 niveles. Vamos a tener el primer nivel de reconocimiento, un segundo nivel de análisis y un tercer nivel de deducción informal. Dicen los expertos que en educación primaria se trabajan principalmente el nivel 1 y el nivel 2, lo que son reconocimiento y análisis. Sin embargo, es posible que en los últimos grados de la primaria, lo que es cuarto o quinto principalmente, hayan estudiantes que logren tener algunos indicios de nivel 3, o sea, de deducción informal. Por lo tanto, el día de hoy nos esforzaremos o nos dedicaremos a estudiar estos tres primeros niveles, que es lo que corresponde a las matemáticas de básica primaria. El nivel 4 y el nivel 5 ya son
están dedicados o se refieren a matemáticos ya especializados, personas dedicadas a la matemática que ya hacen deducciones formales y ya tienen todo el rigor pues requerido, que son realmente pues muy pocas personas que llegan hasta ese nivel. Listo. Entonces, empecemos entonces analizando el primer nivel, o el nivel 1, que se llama nivel de reconocimiento. Entonces, este nivel 1 de reconocimiento tiene una característica, tiene varias características. La primera característica es que se tiene una percepción global de las figuras geométricas. Se presta atención casi exclusivamente a las propiedades físicas. Acá, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que el niño que está en este nivel 1, los niños cuando empiezan en este proceso de razonamiento geométrico, su acercamiento a las figuras es desde una percepción global. No identificamos todavía en ellos unos elementos, o sea, todavía no la concebimos como un objeto matemático. Se concibe como un objeto por fuera del sujeto, o sea, no todavía incorporado en su razonamiento pues como abstracto, sino que se concibe de manera global como un objeto allá, que tiene una forma determinada. Entonces dice, se tiene una percepción global de las figuras geométricas, se presta atención casi exclusivamente a las propiedades físicas, y como les digo, es un modelo que está por fuera del sujeto, entonces es lo que hace ver sus características físicas. Todavía no hay una interpretación de unos elementos matemáticos. Se consideran los objetos geométricos de manera individual, o sea, cada objeto tiene su forma, es como quizás ver, por ejemplo, un gato, ver un perro, y cada perro es diferente y cada gato es diferente, o sea, no se hace una relación o no se establece una relación entre ellos. Es una percepción a través de los sentidos de esa figura que está por fuera del sujeto, sin embargo, se tiene pues una observación de ella y se puede identificar una forma. Vamos a ver un ejemplo, dice un estudiante en este nivel, es capaz de nombrar y reproducir un cuadrado y un paralelogramo, pero no puede expresar que el cuadrado tiene 4 lados iguales y que el paralelogramo tiene lados paralelos 2 a 2, ni reconoce similitudes y diferencias entre ellos. Simplemente son formas físicamente diferentes. Lo que estamos diciendo, se percibe por fuera. Se percibe como algo externo, entonces un cuadrado lo puedo observar en el entorno, pero no hago, sin embargo, una relación con otras cosas. Después le digo, sí, venga, dibújeme un cuadrado. Él reconoce la forma física, pero aún no tiene una percepción de las propiedades matemáticas o los elementos matemáticos de esa figura. La primera característica del nivel 1, vamos a pasar a un nivel 2, que es un nivel 2, una segunda característica que dice, al describir objetos geométricos, se utilizan con frecuencia referencias a objetos físicos, como se parece a, tiene forma de. Cuando estamos trabajando con un niño que está en este nivel de razonamiento geométrico, es posible que él, para referirse a una figura, haga alusión a un objeto de su entorno, algo que él haya visto, que él haya percibido, como lo veíamos ahorita de pronto en el video, ¿cierto? No, tiene forma de ventana, o se parece a una puerta, es que es como una puerta, es que como la mesa del comedor, es como el reloj, ¿sí? Es como la tapa de una botella, es como un vaso, ¿cierto? O sea, se refiere a esos objetos geométricos sin utilizar un vocabulario matemático de sus elementos, de sus propiedades, sino haciendo referencia a objetos de su entorno. Ejemplo. En este ejemplo tenemos una situación que se le presentó a unos niños de primaria donde se les pidió colorear las diferentes figuras. De un color más oscuro los triángulos, después de un color menos oscuro los círculos y después de otro color digamos, los cuadriláteros. Y faltó colorear por ejemplo, de la esquina de acá abajo y le preguntaron que por qué no lo había coloreado, ¿cierto? Entonces, lo que contestó el niño fue, como estaba volteado, no lo pinté. Es decir, al cambiarle la posición a esta figura, que es un cuadrado, él no lo percibe ya como cuadrado. Cuando está girado un poco, como lo observamos en la figura, entonces el niño considera que ya no es un cuadrado. O
sea, ya no lo puede asumir como un cuadrado porque el cuadrado generalmente, pues desde los docentes nosotros lo dibujamos o lo presentamos apoyado en una de sus bases. Lo mismo ocurrió entonces con este triángulo que tenemos acá. Entonces le dicen, listo, y si tú este no lo pintaste porque estaba girado, ¿por qué este de acá arriba sí lo pintaste? Entonces lo que contesta el niño es, porque se parece tanto a un triángulo que lo pinté. Tiene su forma con 3 puntas. ¿Qué pasa entonces? Él lo vio parecido a un triángulo, pero no reconoce que es un triángulo. Lo ve girado, pero sin embargo, dijo, no, tiene 3 puntas, lo voy a pintar. Pero entonces identifiquemos que él todavía no tiene una posibilidad de razonamiento donde identifique que todo triángulo es una figura geométrica que cuenta con 3 lados, por ejemplo, no importa en la posición que esté. Para el niño en este momento es fundamental la posición, cómo esté ubicado ese triángulo, para él poder definir si es o no es, si corresponde o no corresponde a esa figura, cuando estamos en nivel 1 de reconocimiento. Miremos entonces, acá en el ejercicio de la derecha, acá este es otro ejercicio diferente al de este de pintar, y aquí le pidieron a los niños escribir una T o escribir una R, si era un cuadrilátero o si era, si era un rectángulo o si era un rombo. Le dijeron, escriba T para los rectángulos y escriba R para los rombos. Entonces, observamos que todas las figuras fueron marcadas. Todas las figuras fueron marcadas. ¿Cómo hizo eso? Entonces uno dice, bueno, ¿qué estaba pensando el niño o la persona que contestó este ejercicio para definir si era un rectángulo o si era un rombo? Entonces miremos lo que contestó cuando le preguntaron por qué las había marcado todas. Dijo, porque los rombos tienen una forma diferente a la de los rectángulos. ¿Qué hizo entonces? Marcó los rectángulos y los que tenían forma diferente a los rectángulos los llamó rombos. Vemos entonces que hay muchas figuras marcadas, tanto con la T como con la R, que no corresponden ni a rectángulos ni a rombos. Pero lo que hizo el niño fue simplemente descartar, o sea, marcar dos posibilidades sin tener en cuenta las propiedades de estas figuras geométricas. Simplemente con su percepción y con su idea o con su nivel 1 de reconocimiento, quiso identificar los rectángulos y los que no fueran rectángulos como rombos. Hasta ahí entonces vemos el ejemplo de este nivel de reconocimiento para esta característica 2. Se definen mucho por la forma, por la posición. Recordemos que la 1 era la perspectiva, la percepción global. La característica 3 de este nivel 1 dice, se incluyen atributos no esenciales en la percepción de las figuras, por ejemplo, su posición. Dice, un estudiante de segundo grado de educación básica primaria puede reconocer la forma cuadrada si el dibujo está apoyado en uno de sus lados, pero no lo clasificará como cuadrado si aparece apoyado sobre un vértice. Dicen que no es un cuadrado porque está girado, o si lo giramos, sí es un cuadrado. Entonces vemos ahí nuestro GIF cómo va girando ese cuadrado, que sigue siendo cuadrado a pesar de cómo esté, ¿cierto? A pesar de cómo lo veamos, sigue conservando sus propiedades de un cuadrado. Pero para los niños no, para los niños en nivel 1 de reconocimiento, los niños son las personas, en nivel 1 de reconocimiento no lo van a ver igual. Si lo ven ubicado de manera apoyada en su base, lo van a reconocer como cuadrado, pero si lo ven girado, ya quizás no es un cuadrado. Es una forma, perdón, es una figura diferente. ¿Por qué? Porque visualmente, porque su posición ha cambiado. Hay que decir que estos niveles del modelo de Van Hill no se dan en relación directa con la edad. No se dan en relación directa con la edad, sino que son unos niveles de razonamiento. Pueden haber personas con con más edad y continuar en nivel 1, o pueden haber personas más pequeñas y haber hecho más ejercicios, haber avanzado más en estos niveles de razonamiento y estar en niveles más avanzados. No se da a partir de la edad, sino que se da a partir de la ejercitación y de esas posibilidades del avance en los niveles de razonamiento a partir de esa experiencia, ¿cierto?
Listo. Entonces aquí tenemos que cuadrado es cuando está apoyado y no es cuadrado cuando está en un vértice, por lo tanto, tienen en cuenta unos atributos no esenciales como la posición. Algunos objetivos del nivel de reconocimiento. Entonces, identificar, uno de los objetivos que tenemos acá en estos niveles de reconocimiento es identificar formas geométricas básicas en diversos contextos y reconocer figuras geométricas en objetos cotidianos o en dibujos simples en una variedad de orientaciones. Estos objetivos entonces nos van a permitir como plantear una serie de estrategias que permitan al estudiante movilizarse, o sea, alcanzar ese nivel 1 para estar listos y aptos para pasar a un nivel 2, ¿sí? Identificar entonces las formas geométricas básicas en diversos contextos, como nos lo permitía ahorita el video, y reconocer las figuras geométricas en objetos cotidianos, poder hacer la asociación, esto se parece a, esto es como tal cosa, la puerta es como un rectángulo, bueno. Que no sea siempre en la misma posición, sino que nos permita construir en el niño la posibilidad de percibir esa figura en diversas orientaciones. El segundo objetivo de este nivel de reconocimiento es que, puesto que los objetos del entorno son tridimensionales, tiene sentido que los estudiantes se familiaricen primero con cuerpos sólidos, como esferas, cilindros, conos, pirámides o prismas. Han de identificarlos por su nombre y han de reconocer algunas de sus propiedades perceptibles. Por ejemplo, que los cilindros ruedan y que los prismas no ruedan. Lo que se sugiere entonces acá en este nivel 1 es que se inicie primero desde las figuras tridimensionales, porque el mundo en que nosotros vivimos es tridimensional. Por lo tanto, para los pequeñitos o para las personas en este primer nivel de razonamiento geométrico, es más sencillo tener un acercamiento a los sólidos para después pasar a comprender ya las figuras planas, que en realidad tienen un grado de abstracción, porque nosotros en nuestro entorno realmente no nos encontramos figuras planas. Las figuras planas que nosotros nos encontramos son representaciones cuando las dibujamos o cuando las trazamos. De resto, encontramos objetos que tienen forma de, mas no son físicamente la figura plana geométrica como objeto matemático la que nos encontramos. Listo. Otro objetivo entonces del nivel de reconocimiento es manejar las figuras tridimensionales para pasar a reconocer las figuras geométricas básicas del plano. Por ejemplo, calcando objetos. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo esta caja, ¿cierto? Digo, bueno, esta caja tiene forma de prisma, ¿cierto? Un prisma rectangular, pero ya voy a pasar a hacer el calco de una de sus caras, pues voy a permitir pasar de una figura tridimensional a una figura plana que es ya dibujada. Como les decía ahorita, ya esas figuras planas son unas representaciones nuestras, ya sean trazadas o dibujadas en algún papel o en alguna superficie donde la podamos visualizar. Entonces, vamos a hacer un paso ya con estos pequeños o con estas personas en nivel 1 de las figuras tridimensionales a las figuras bidimensionales. También los niños han de ser capaces de construir formas geométricas y composiciones de estas con distintos materiales, como cartón, palillos, etc. Miremos acá entonces que sea el camino en ambos sentidos para fortalecer esos procesos cognitivos. ¿Qué se dice primero? Bueno, que coja la figura, que la reconozca, que la identifique, que identifique propiedades para que se forme una imagen de ella, que la calque para que pueda pasar de lo tridimensional a lo bidimensional, y que finalmente, ya sin la figura, vuelva y la construya, ya con su idea, con su percepción, ¿cierto? Con lo que ha construido en su mente, con lo que tiene, las habilidades cognitivas que ha adquirido, vuelva y construya, usando cartón, palillos, etcétera, de nuevo esa figura. O sea, que lo haga en doble sentido para ir afianzando ese conocimiento. Vamos a pasar entonces a un nivel 2 de análisis. Este nivel 2, como les decía al inicio, es hasta donde se alcanza o es el nivel hasta donde se trabaja principalmente en primaria. Hasta ahí debemos estar nosotros enfocados, hasta nivel 2. Sin embargo, es posible, como les decía ahora, que naturalmente un niño de grado quinto, quizás grado cuarto, llegue a tener indicios o ya esté haciendo un salto de nivel 2 a nivel 3. Vamos a ver lo que es nivel 2 entonces. Dice nivel 2,
de análisis. Emplean propiedades. La primera característica es que los estudiantes en este nivel emplean propiedades matemáticas en sus razonamientos para realizar tareas o resolver problemas. Entonces ya empiezan a hacer uso de algunas propiedades o elementos matemáticos. Ejemplo, considerar las siguientes definiciones. Acá les voy a pedir el favor a alguien, algún compañero, algún docente, alguna docente que nos quiera ayudar, por favor, haciendo la lectura de las definiciones de cuadrado, de rombo y de rectángulo. ¿Quién, por favor, me colabora? Yo con mucho gusto. Muchas gracias. Característica 1. Emplean propiedades matemáticas en sus razonamientos para realizar tareas o resolver problemas. Ejemplo, considerar las siguientes definiciones. Cuadrado. Cuadrilátero con dos pares de lados opuestos paralelos con los 4 lados iguales y los 4 ángulos rectos. Rombo. Qué pena. ¿Puedo colaborarle? ¿Puedo colaborarle? Sí, claro. Gracias. Rombo. Cuadrilátero con dos pares de lados opuestos paralelos, los 4 lados iguales y ángulos opuestos iguales. Rectángulo. Cuadrilátero con dos pares de lados opuestos paralelos, dos pares de lados opuestos de igual longitud con los 4 ángulos rectos. Perfecto, muchas gracias a Olga y muchas gracias a Hernandito que nos colaboraron con la lectura. Con mucho gusto. Entonces, tenemos acá que ya, entonces tenemos en este ejemplo, estamos considerando unas definiciones, ¿cierto? Acá, en estas definiciones, observamos que tenemos las 3 figuras, el cuadrado, el rombo y el rectángulo. Perdón que esto se me está pasando. Ya está. Cuadrado, rombo y rectángulo, ¿cierto? Y nos dicen qué es un cuadrado, qué es un rombo y qué es un rectángulo. Y le pediríamos al niño, ¿cómo? Listo. Le pediríamos al niño entonces que nos diga, ¿sí? Que nos diga si hay alguna clasificación o hay alguna relación entre estas figuras, cómo se podrían organizar o si son figuras totalmente diferentes. Entonces, si observamos, por ejemplo, nos dice que el cuadrado tiene los 4 lados y 4 ángulos rectos, 4 lados iguales y 4 ángulos rectos. Del rombo nos hablan entonces que tiene, ¿cómo? Perdón. Listo, cuadrilátero de 2 pares de lados opuestos paralelos, los 4 lados iguales y ángulos opuestos iguales. Nos plantea entonces, miren que los 4 lados iguales sigue siendo igual a lo que nos plantean en la definición del cuadrado. El cuadrado tiene los 4 lados iguales, el rombo también tiene los 4 lados iguales. La diferencia es que el rombo nos dice que los ángulos opuestos son iguales, no los 4 son ángulos rectos, sino que los ángulos opuestos son iguales. Y si pasamos a la del rectángulo, de nuevo, nos dice o coincide con el cuadrado en que tiene los pares de lados opuestos paralelos. Coincide también con el cuadrado en que tiene pares de lados opuestos paralelos y que tiene los 4 ángulos rectos, al igual que el cuadrado, ¿cierto? Entonces, acá el niño tiene ya, en el nivel 2 de análisis ya se consideran algunas propiedades matemáticas, sin embargo, en este caso el niño consideraría el cuadrado aparte, el rombo aparte y el rectángulo aparte. No lograría ver que en realidad estas figuras tienen unas relaciones mayores o posteriores, es decir, el cuadrado también es un rectángulo porque cumple con sus características y el cuadrado también puede ser un rombo porque también cumple con las características del rombo. El cuadrado entonces pertenecería a la familia de los rombos y a la vez a la familia de los rectángulos. Sin embargo, en el nivel 2 de análisis, el estudiante aún no logra ver este tipo de relaciones. ¿Por qué no las logra ver? Porque a pesar de que él ya percibe unas propiedades de esas figuras geométricas, aún no logra llevar esas relaciones más allá como para hacer asociaciones entre figuras. Él simplemente percibe que el cuadrado es esto que están definiendo acá, el rombo es esta definición y el rectángulo es esta definición. Es decir, va a tener un listado de definiciones que le va a permitir
seleccionar esas figuras. Miremos acá, dice, los estudiantes pueden manejar clasificaciones simples, pero tienen dificultades con las clasificaciones basadas en definiciones complejas, como lo que les estaba diciendo ahora. Pueden manejar clasificaciones simples, como decir, bueno, sí, entonces todos los cuadrados pueden ser grandes o pequeños, pero todos tienen 4 lados iguales y 4 ángulos rectos. Ahí él ubica, como lo vemos acá, está teniendo un conjunto con todos los cuadrados. Un conjunto aparte con todos los rectángulos y un conjunto aparte con todos los rombos. Él tiene claras esas definiciones, pero no las logra asociar. Entonces dice que se reconoce de forma explícita que las figuras y cuerpos geométricos están formados por partes. Ya llegamos a una explicitación de que estas figuras ya no son un objeto, ya no tengo una percepción global de ellos, sino que ya logro verlos, por eso se llama de análisis, ¿cierto? Porque ya vemos, descomponemos esa figura y cuerpos geométricos en partes, ya los descomponemos por partes. Propiedades y elementos matemáticos, pero no se establecen relaciones matemáticas entre ellas. ¿Cómo así? Pues es decir, que logran esta clasificación de la izquierda, pero no logran llegar aún a esta clasificación de la derecha. Es decir, no logran hacer estas clasificaciones disyuntas, ¿cierto? Donde tiene que ver unos elementos de un conjunto con otros elementos de otro conjunto. Entonces, ya consideramos los elementos por partes. La definición de un objeto geométrico consiste en una lista con muchas de las propiedades aprendidas. Ante una definición diferente de la que han aprendido, los estudiantes rechazan la nueva y siguen utilizando la suya. Por ejemplo, se dice o uno suele enseñar, o los libros de texto suelen enseñar que los rectángulos siempre tienen 2 lados mayores y 2 lados menores. O sea, son paralelos 2 a 2, pero unos son más largos y otros más corticos. Esa es una definición válida para este nivel 2, ¿cierto? Pero si yo le digo al estudiante, no, un cuadrado también puede ser un rectángulo, él ya no le va a gustar esa definición y él va a tender a quedarse con su definición anterior que le dice que el rectángulo tiene 2 lados mayores o más largos y 2 lados más cortos. ¿Por qué? Porque su nivel 2 de análisis aún no le permite aceptar otras definiciones más abarcantes, otras definiciones que estén por encima de las que él ya ha concebido como aprendidas, ¿cierto? Y él sigue entonces quedándose con ese listado de definiciones. Vamos a continuar entonces. Algunos objetivos del nivel de análisis. Entonces tenemos que un objetivo es describir propiedades y elementos de figura. Estas son de las tareas principales que desarrollamos en la primaria. Ejemplo, describir cuerpos geométricos para que otro compañero lo reconozca. Tiene 4 lados, tiene 4 ángulos, tiene tantas diagonales, es simétrico, no es simétrico. Ya usar esos elementos matemáticos, esas propiedades de las figuras para describir. Ya no lo contemplo de manera global como un solo objeto, sino que ya sé que ese objeto matemático tiene unos elementos matemáticos. Desarrollar la capacidad de generalización a partir de ejemplos, elaborar conjeturas. Por ejemplo, hacer conjeturas y verificarlas en casos concretos. ¿Qué figura se obtendrá al unir los puntos medios de un rectángulo? Entonces, ya empezamos o empiezan los estudiantes en este nivel 2 a hacer este tipo de conjeturas y a pasar a otros niveles más allá de las figuras, a jugar con ellas, a empezar a trazar líneas, a plantear posibilidades y a mirar qué sucedería y mirar si esto se puede generalizar. Entonces empiezan a desarrollar una capacidad de generalización también. Pasamos entonces, hasta ahí tenemos los objetivos del nivel de análisis o nivel 2 y pasamos entonces a un nivel 3 de clasificación. Este nivel 3, les recuerdo nuevamente, no es de los fuertes niveles trabajados en primaria, sin embargo es importante conocerlo porque pueden haber estudiantes que en los últimos grados de la primaria logren tener algunas de sus características. Dice que a diferencia de los estudiantes de nivel 2, los que razonan en nivel 3 sí utilizan las propiedades mencionadas en las definiciones que se proporcionan para relacionar las de una definición con las de otras. O sea, ya establecen relaciones entre familias de figuras. Ya empiezan a
a vincular, ¿cierto? Así pasa, si la familia de los cuadrados es de esta manera y la de los rectángulos me dice que tiene tales condiciones, bueno, estas familias tienen algo en común, y los cuadrados pueden ser en algún momento un rectángulo, ¿cierto? Un cuadrado puede ser un rectángulo. Entonces, y concluir, bueno, entonces, para relacionarlas de una definición con las de otras, y concluir que los cuadrados también se identifican como rombos y como rectángulos. Acá tenemos las mismas definiciones que vimos en el ejemplo anterior, pero entonces la diferencia es que acá los estudiantes de nivel 3 ya logran este proceso de clasificación. Ya identifican propiedades de unas figuras vinculadas a otras familias. ¿Qué tienen en común? ¿En qué se parecen? ¿En qué se relacionan? ¿Sí? También el nivel 3 logra hacer generalizaciones. ¿Qué son generalizaciones? Pues que a medida que vamos estudiando algunos elementos de algunas figuras, podemos notar que se conserva como un patrón. Se conserva un patrón o se produce un patrón en el que se puede hallar una fórmula de generalización, es decir, para hallar la cantidad de determinados elementos sin necesidad de tener la figura en la mano o de contar sus elementos, ¿cierto? Por ejemplo, en esta tabla, Juli, en esta tabla entonces nos presentan, nos dicen que hay unos prismas, triangular, cuadrangular, pentagonal, etcétera, y nos dicen que según los números de lados en la base va a tener una cantidad de caras, una cantidad de vértices y una cantidad de aristas. Entonces, en el ejemplo nos presentan tres figuras de un prisma triangular, un cuadrangular y un pentagonal. Y nos dicen entonces que un estudiante de nivel 3 puede llegar a esta generalización. Juli, cuéntanos cómo vamos hasta ahí armamos este ejemplo entre los dos si te parece bien. Aleja, bueno, no, vamos muy bien. Hasta el momento los profes no tienen inquietudes, no tienen dudas, pero los invitamos a que si quieren hacer preguntas, lo pueden hacer. Y dale, Aleja, tenemos entonces esta tabla a ver qué es lo que nos plantean. Listo, bueno, Juli, entonces vamos a observar, vamos a hacer uso de los prismas que tenemos acá dibujados en este triangular, supongamos. ¿Qué pasa en la triangular? Que tenemos ¿cuántos lados en la base? Como la base es triangular, pues vamos a tener 3 lados en la base. Si tenemos 3 lados en la base, ¿cuántas caras tendremos, cierto? Entonces, 3 lados en la base, una figura de 3 lados en la base, entonces tiene también 5 caras. 5 caras porque son las 3 de los lados y la superior y la inferior. Vamos a tener entonces ¿cuántos vértices? Los vértices recordemos que son donde se unen las aristas. Dale, Juli. Dale, entonces en los vértices tendrían prácticamente la unión de las bases con las caras, ¿cierto? Tendríamos tres vértices en la parte inferior y 3 vértices en la parte superior, o sea, 6. Listo. Y las aristas entonces es donde tenemos la unión de 2 caras de ese sólido. O sea, las líneas, ¿cierto? Estas líneas. Y vamos a tener entonces 3 en la parte superior, 3 en la parte inferior y 3 en el cuerpo pues de la figura, ¿cierto? 3 verticales. Por lo tanto, vamos a tener un total de 9 aristas. Acá tenemos ya entonces la tabla diligenciada para este primer prisma que es el triangular. Vamos a llenarlo ahorita para el cuadrangular. ¿Listo, Juli? Dale. Bueno, entonces dale, sí. Dale, el cuadrangular, entonces, efectivamente su base tiene 4 lados. Muy bien. Las caras, entonces, si tiene 4 lados, podemos tener 4 caras más la cara superior y la cara inferior. Pues por eso serían 6 caras. Bien. Los vértices también tenemos en la parte inferior, tendríamos 4 vértices y en la parte superior, o sea, en la otra cara que une con las otras paralelogramos, tendríamos otros 4, o sea que serían 8. Muy bien, y las aristas, que son todos los bordes, en las 2 bases, en cada base tenemos ya 4, 4 arriba, 4 abajo, más las aristas que están en las caras laterales, o sea que tendríamos 12 aristas. Listo, entonces le pedimos el favor a un profe, Julio, ¿ok? Dale, sí, hagámoslo con un profe a ver que se anime con el... Le dejamos el más duro, así somos los profes, Aleja. Hacemos los fáciles y a ellos les toca los duros.
Lo intentamos, yo lo intento. Claro, Claro, Olguita. profe. Bueno, entonces números de lados en la base del prisma pentagonal serían 5. 5, perfecto. 5, tenemos 5 lados en la base. Bueno, caras serían 5, 6, 7, perdón, sí, 5, 7. 7, muy bien. Bien. Excelente. Y las aristas serían 5, 10, 15. 15 aristas, muy Ah, bien, no, pero sí, antes me pasé el los número de vértices. vértices. Ah, ya, me pasé entonces los vértices serían 5, 10 vértices, ¿cierto? 5, 10 vértices. ¿Cómo sabes que son 10, Olguita? ¿Cómo te das Pues cuenta que son 10? por la base, por los Claro, ángulos de las bases. eso. Entonces los de una base se repiten Sí, se en la multiplicaría por otra, 2. ¿cierto? Sí, se multiplicaría por 2. Y en las aristas, Se entonces sí serían los... multiplicaría por 2. Muy bien. Entonces, 15. Muy bien, serían entonces 15 aristas, 10 vértices, 7 caras y 5 lados en la base. Excelente la participación de la profe Olga y ahí empezamos a ver entonces cómo se va generalizando, ¿cierto? Si ya empezamos a determinar, miremos qué relación hay acá, ¿cierto? Tenemos figuras de 3, 4 y 5 lados. Tenemos una relación con la cantidad de caras. ¿Algún profe que nos pueda decir cómo se halla entonces la cantidad de caras a partir del número de lados? Bueno, la cantidad de caras creo que se hallaría Sí, sumando 2, el número de lados más 2. El de vértice sería, excelente. La cantidad de lados, ¿sí? el de vértice Dale, sería Olguita. multiplicando el número de caras por, por 2 también. Y el número de aristas sería Por 2, multiplicarlo el número excelente. de la base de lados por 3. Sí, exacto. Entonces miren que así, excelente. Cuando vemos estudiantes ya en nivel 3, estos estudiantes de nivel 3 logran hacer ese tipo de generalizaciones como lo están haciendo ustedes, profes. A medida que vemos las figuras y va aumentando de lados, ya no necesitamos la figura representada como la tenemos acá, ¿cierto? Ya no aplicamos el dibujo, no necesitamos un objeto físico, sino que como ya hay una abstracción de la figura, ya podemos empezar a hacer generalizaciones y no necesitamos su representación, porque no vamos a tener fácilmente una figura de base, un prisma de base de 30 lados o de 20 lados. Difícil podremos tener o construir o dibujar para contar en ellos sus elementos. Pero es que sí podemos lograr hacer, observar que hay unos patrones que se repiten y que a partir de esos patrones que se están repitiendo, podemos encontrar unas fórmulas, así como ustedes nos lo están ayudando a hacer, diciendo que el número de lados, que si tengo determinado número de lados para hallar las caras, lo que hago es a ese número de lados sumarle 2. Para hallar el número de vértices, lo que hago es ese número de lados multiplicarlo por 2, 2n, y para hallar las aristas, ese mismo número de lados, multiplicarlo por 3, o sea, 3n. Y así, para cualquier figura de cualquier cantidad de lados, pues vamos a lograr obtener todos sus elementos. Entonces, esto es un excelente ejemplo de lo que se empieza a lograr ya en un estudiante con un nivel 3 de razonamiento geométrico. Aleja, Dale, Juli. devuelve un momentico la diapositiva. Y yo creo que también es Claro. importante reflexionar con los profes sobre, miren, lo trascendental que es también enseñarle a los niños a organizar la información. Porque seguramente si de pronto los ponemos a que la información la coloquen de otra manera, ¿cierto? Donde solamente lo escriban solamente datos aislados, quizás les va a dar dificultad encontrar estas regularidades y estos patrones que también estamos detectando. Entonces, eso también hace parte de la enseñanza de la matemática y es que les enseñemos a organizar la información, a tabularla, ¿cierto? A utilizar heurísticas de tablas y datos, eso es fundamental. Y miren cómo potencia también la posibilidad de reflexionar sobre la información. Muy bien, Juli, sí, fundamental esa organización de la información porque es lo que nos permite visualizar esos patrones, ¿cierto? Si no, pues no lo vamos a notar de manera tan sencilla. Entonces,
También es importante acá, nos dice también este documento sobre el modelo de Van Hill, que la mejor manera de evaluar el nivel de razonamiento de los estudiantes, por ejemplo, tengo un grupo y bueno, quiero empezar con un diagnóstico o quiero hacer un diagnóstico de cómo está el pensamiento geométrico en mis estudiantes, cómo están en el razonamiento geométrico, para saber en qué nivel está cada uno y de esa manera pues diseñar mis actividades. Entonces dicen que la mejor estrategia es a través de problemas o actividades que tengan que ver con resolución de problemas, ¿cierto? ¿Para qué? Para que en esta tarea, que es de un nivel más alto, podamos ver el desempeño o de qué forma aborda cada estudiante esta situación. Habrán unos que lo aborden al nivel 1, o sea, que den sus expresiones o que digan esta figura se parece a tal, o esta figura es como tal que viene a tal lado, o sea, según cómo él aborde la situación, problema, pues vamos a identificar en qué nivel de razonamiento se encuentra. A medida que haga uso más claro de sus elementos matemáticos, de las propiedades de las figuras, de que se exprese de esta manera, pues vamos a ver que está en un nivel más avanzado, hasta que de pronto logre generalizar o logre hacer esas clasificaciones más complejas. Entonces, lo que se propone es plantear problemas o actividades para basar la evaluación en sus resoluciones. La forma de resolver los problemas es lo que dará información sobre el nivel de cada estudiante. Unos problemas amplios, unas situaciones que le permiten a él irse por diferentes caminos, solucionarlo de diferentes formas y así como docente podamos observar los diferentes desempeños para pues ya posteriormente hacer uso de esos resultados y planear nuestro proceso pues de nuestra práctica docente. Vamos entonces, hasta acá tenemos la estructuración y vamos a responder juntos esta pregunta. Esta pregunta la vamos a responder a través de esta plataforma que es Zoom, o sea, a todos les va a salir en la pantalla la pregunta para que ustedes seleccionen la respuesta. Dice, en su libro de geometría, José responde a las preguntas, ¿cuáles figuras son rectángulos? ¿Cuáles figuras son triángulos? De la siguiente forma. A José le preguntaron que cuáles de estas figuras son rectángulos y cuáles son triángulos. Y él contestó así como está ahí. Entonces, lo que les vamos a preguntar a los profes es, Juli, ¿tú tienes ya la pregunta lista? Vale, Aleja. En este caso, Pipe nos va a colaborar con la pregunta que le está claro. esa parte de las encuestas. Entonces, Pipe, ¿estamos listos con la pregunta? Y en este momento vamos a iniciar la votación para que los profes digan en qué nivel está entonces la respuesta de José. Listo. Muchas gracias, Juan. Lancémosla entonces. Bueno, ya todos deben tener la pregunta en su pantalla. Vamos contestando a través de esta opción de encuestas de la plataforma Zoom, que nos permite como tener esto interactivo en tiempo real. Juan nos va a ayudar con la cantidad pues, de respuestas y más adelante nos proyecta las respuestas generales de los profes. Tenemos entonces que en nivel 1 nos dicen, la pregunta es, con la información de las respuestas de José, ¿en cuál nivel del modelo de Van Hill podríamos clasificar su desarrollo? En el nivel 2, José es capaz de identificar que el rectángulo tiene lados opuestos iguales y que el triángulo tiene 3 lados, es decir, las formas son físicamente diferentes para él. En el nivel 1, José percibe individualmente cada figura, es decir, las formas son físicamente diferentes para él. Entonces, así esperamos sus respuestas. Juan, cuéntanos cómo va la encuesta. Sí, pues en este momento tenemos solamente un 25% de participación. Profe, recuerden que en las pantallas de sus dispositivos aparece la pregunta como tal que acaba de leer Aleja y aparecen esas dos opciones de respuesta. Simplemente ustedes escogen la opción y le dan enviar. Llevamos más del 30% de respuestas hasta el momento, pero pues esperamos la participación al menos de más de la mitad de ustedes. Sí, por lo menos tener la participación de la mitad para que sea
representativo, ¿cierto? Ese Exactamente. dato sea un dato representativo de, de este cierre como de la estructuración que estamos haciendo. Sí, profes, los seguimos invitando para que hagan entonces su votación. Estamos ya muy cerca de ese 50%, pero todavía nos falta un poquito. Vamos a esperar unos segunditos más. ¿Listo? Bueno, Aleja, yo creo que en este momento va a cerrar ya la votación, pues no tenemos ya más participantes. Listo. La vamos a dejar ahí y vamos a compartir los resultados. Bueno, perfecto. Aquí observamos todos en nuestras pantallas los resultados de la encuesta. Los resultados entonces nos dicen que José se encuentra en el nivel 1 con un 77% y por otra parte nos dicen que está en el nivel 2 con un 23%. Miremos entonces lo que nos dice la mayoría de los profes. Dice en el nivel 1 José percibe individualmente cada figura, es decir, las formas son físicamente diferentes para él. Efectivamente, acá entonces, profes, si observamos las respuestas que está dando José, vemos que él de alguna manera está percibiendo estas figuras de manera global, ¿sí? Él considera, por ejemplo, que este sí es un rectángulo porque está acostado o está ubicado sobre una de sus caras, la más de los lados largos. Está diciendo que el que está vertical quizá porque sigue acostado sobre una de sus caras, lo que pasa es que como es su lado corto, no lo veo, no está acostumbrado a verlo de manera vertical, y este que definitivamente está apoyado en un vértice, él lo descarta. O sea, está teniendo en cuenta unos atributos que no hacen relevante de forma métrica, como son o como es la posición. Está teniendo en cuenta la posición como un atributo que define si es o no una figura geométrica, pero este es un atributo no relevante. De igual manera nos sucede en los triángulos, solamente, bueno, en este caso reconoce solamente los que están apoyados sobre su base, que es el primero y el último, tiene en cuenta, o sea, no discrimina por tamaño, sabe que si es pequeño o es grande, sigue siendo un triángulo, pero de nuevo, por su posición, descarta el del medio porque el triángulo aparece apoyado sobre la punta o sobre uno de sus vértices y entonces dice que no es. No es porque no lo ve de esta manera, por lo tanto, cumple con las características que hablamos hace un momento de los estudiantes en nivel 1 de razonamiento de acuerdo al modelo de Van Gil. Entonces, excelente, profes, gracias por su participación. Vamos a continuar entonces con nuestro tercer momento, que es un momento de práctica. En este momento vamos a hacer uso de un documento que les fue enviado a todos a través de los tutores base con anterioridad. Sin embargo, si hay algún profe que en este momento no tenga el documento, nuestro compañero Julián lo va a compartir a través del chat para que lo puedan también descargar ahora mismo. La idea es que todos participemos en esta actividad, resolvamos este circuito de observación que se llama Busca y Reconoce. Ya les voy a leer las instrucciones, que lo resolvamos todos porque al final vamos a requerir o queremos invitarlos a que ustedes participen contándonos cómo les fue en este circuito de observación, qué contestaron, qué respuestas tienen. Dicen las instrucciones, ahora buscarás en la casa objetos del entorno según las pistas dadas para reconocer cuál es su forma y su figura geométrica. Se debe colocar en una superficie fija, mesa o escritorio, un papel, hoja reciclada donde será calcado el objeto. La técnica del calco permitirá pasar de cuerpos tridimensionales a figuras bidimensionales, como también al reconocimiento de las familias de poliedros y cuerpos redondos. Recorreremos la casa el día de hoy para esta actividad, por lo que debes tener cuidado con las pistas dadas. Entonces, todos por favor van a abrir el documento o quienes lo tengan impreso, pues mucho mejor, quienes apenas lo estén descargando también es válido. Vamos a abrir el documento, vamos a hacer o a solucionar cada una de estas pistas y nos volvemos a ver, a escuchar y a ver en 7 minutos. Antes de irnos, quiero que por favor los profes, alguno de los profes, me diga si las instrucciones fueron claras, si saben qué se debe hacer o si tienen alguna inquietud. Los escucho. Muy clara, Aleja, gracias. Muchas gracias, Hernandito.
¿De pronto algún profe tiene alguna inquietud? Todos tienen el documento. Si alguien tiene dificultades con el documento, lo puede escribir por el chat o puede abrir el micrófono. ¿Listo, Juli? Entonces nos vamos para el circuito de observación. 7 minutos. Listo, Aleja, sí. Dale, dale, vamos a invitar a los profes a que realicen la actividad y nos vemos en 7 minuticos. Bueno, entonces a las 7:25 estaremos de regreso para continuar acá con nuestra sesión. Muchas gracias a los profes. Acá nos vemos nuevamente. Alejita, la profesora Sí, Sandra sí. Maribel en este momento nos está escribiendo que no le abre el documento. No sé si ella nos puede indicar de qué institución es para hacérselo llegar a través de WhatsApp también. Claro que sí, que nos cuente qué institución y le pedimos el favor a nuestro compañero tutor o tutora que le envíe el documento. Y Luz María Giraldo. Yo lo voy a enviar en este momento al grupo que tengo con la Escuela Normal Superior de Caldas y la profe Luz María también nos regala, por favor, la institución. Muchas gracias, Lauris. Muchas gracias por ayudarnos acá con los profes que tienen dificultad con el documento. Es perfecto que nos comenten para que todos puedan hacer la actividad. Ya Laura les va a enviar entonces al chat de la Escuela Normal Superior de Caldas para que tengan el documento todos. Iniciamos con nuestra socialización de las pistas del circuito de observación Busca y Reconoce. Listo, Aleja, claro que sí. Bueno, entonces invitamos a los profes a que regresen nuevamente, a que regresen de este circuito de observación, que tengan a la mano sus respuestas, que tengan a la mano el documento, que si lo pudieron tener impreso o si lo resolvieron de manera digital, que lo tengan cercano para que podamos hacer la socialización. Vamos a hacerla de manera voluntaria, esperamos que todos quieran participar, que todos nos quieran comentar cómo les fue en su recorrido. Entonces, tenemos una primera pista. ¿Quién nos quiere ayudar voluntariamente? ¿Quién nos quiere ayudar con esta primera pista, profes? Bienvenidos. Yo, profe. Listo, Lucy, ¿ya, cierto? Sí. Bueno, profe Lucy, primero que todo, cuéntenos cómo le fue con la experiencia, cómo se sintió con el ejercicio. Pues me sentí bien, aunque pues como en el corre-corre, como buscarle rápido, pues era como una ansiedad, pero bien. Sí. Sí. Ok, perfecto. Entonces, Lucy, gracias. Puedes empezar leyéndonos la pista. ¿De qué se trata? Bueno, aquí dice pista, desplázate al lugar donde se preparan los alimentos en la casa. Ahora toma un objeto donde sirven las sopitas. ¿Qué objeto es? Pues entonces, Sí. es un plato. Okay, Yo en plato fui a la cocina. Describe su forma. ¿Cómo es? Entonces yo aquí coloqué que es, pues mi plato es cuadrado, hondo, tiene una base. Y pues mi platico tiene 4 lados. Perfecto. Bueno. ¿Qué forma tiene? ¿Qué forma reconoce? Pues entonces es como un cuadrado que tiene pues el fondo. Pues no sé, hay que... ¿Este objeto puede rodar por algunas de sus superficies? No, para mí no puede rodar. Perfecto, Lucy, qué buen trabajo y nos das con ese objeto que seleccionaste.
nos das una oportunidad de conversar acerca de esto. Juli, ¿te acuerdas que ayer estábamos hablando en ese caso que saliera un plato redondo, un plato cuadrado? Sí, claro, claro, vea, hoy sí salió el plato cuadrado. A mí Sí, al sí, principio me dio como susto, y dije, pero mi plato es cuadrado, ¿yo qué puedo hacer? Sí. claro que sí, reconocemos en ese objeto, o sea, tú reconoces al calcarlo que tiene una forma cuadrada ese objeto, por lo tanto no rueda, a pesar de que tenemos ya pensado o concebido en nuestra mente que los platos tienen una forma circular, tú nos estás sacando un poco de ese esquema y es perfecto y te agradecemos mucho, Lucy. Bueno, todo cariño. Listo, vamos entonces a continuar. Entonces tenemos un objeto que es un plato, su calco es una forma cuadrada y no rueda. Vamos a pasar entonces a la segunda pista. Bueno, lo tenemos acá. En este caso, miren que nosotros lo teníamos acá, lo que decíamos ahorita con Juli, lo tenemos como un plato hondo. El objeto tiene capacidad para contener cosas y forma. Tiene forma de cono truncado, ¿cierto? De que es plano como por su punta. Que si se calca sería redondo, pero en este caso no nos va a funcionar este ejemplo, ¿cierto? Porque el calco de la compañera fue cuadrado, la silueta que se forma es un cuadrado y el objeto no rueda, o sea, nos saca totalmente de este esquema tradicional de los platos redondos. Vamos entonces a pasar a la pista 2, ¿cómo? Perdón, yo tengo una pregunta, porque por ejemplo Carolina. yo hice el experimento con mi plato que es redondo y el peso de la base no le permite rodar. Entonces, si la figura sea redonda, hay otros elementos que nos permitirían hacer otro tipo de análisis, ¿cierto? Yo aquí tengo mi platico redondo y para nada rodó. O sea, la base es como demasiado pesada, entonces no permite que este ejercicio se dé. Entonces aquí esto nos deja pues como de manifiesto que no siempre las respuestas pueden ser preconcebidas porque dependiendo de otras características de los objetos, pues se van a cumplir o no las condiciones, ¿cierto? Sí, tienes toda la razón. Además que como estamos haciendo la exploración en todos nuestros hogares, pues que este ejercicio de la virtualidad nos permite que cada uno experimente con lo que tiene en su hogar, pues como tú dices, se nos van a encontrar o se nos pueden presentar múltiples posibilidades. Acá, de todas formas, es importante rescatar que el rodar es más una pregunta que se hace sobre la superficie, o sea, si tiene puntas o si tiene esquinas esa figura. Es decir, para diferenciar si su contorno es curvo o si su contorno está compuesto de líneas rectas, para diferenciar, ¿cierto?, de ese tipo de figuras. La pregunta rueda o no rueda, claro que sí, como tú lo estás diciendo, pues depende del objeto y de sus características físicas y habrán unas que, como tú lo dices, por su peso no lo hacen. Sin embargo, yo sí podría mover el plato, o sea, no soltarlo para que ruede solo, sino que yo lo podría con la mano hacer que él o sea, hacerlo mover por todo su contorno sin que se choque o sin que se frene, ya que no tiene puntas, ¿cierto? Sería como otra posibilidad de entenderlo, no rodando solo, para que de pronto como con los niños, ellos logren diferenciar entre esos objetos que tienen puntas y aquellos que no las tienen. Muchas gracias por la aclaración. Sí, ya habría que analizar ahí el proceso. Muchas gracias. Okay. A ustedes muchas gracias. Invitamos, Juli, no sé si tengas algún comentario en chat o continuamos. No, Alegra, hasta el momento no. Dale, continuemos. Listo. Si tienes algún comentario, Julia, entonces pues, intervienes y lo compartes. Dale. Vamos con la pista 2 entonces. En la pista 2 invitamos a los profes. ¿Quién quiere compartirnos la pista 2? Buenos días. Buenos días. Paula Andrea Valencia. Hola, Paula Andrea, bienvenida. ¿Cómo estás? Tengo acá la pista 2, dice, busca el objeto que te permite divertirte un poco en el patio. Es redondito, puede rodar y rebotar. ¿Qué objeto es? Bueno, yo tengo acá una pelotita o un balón. Sí. Describe su forma, pues es redonda, ¿cierto? Es una esfera. Ubica los objetos
fijo sobre una hoja y con un lápiz o color calca su superficie o contorno, ¿qué forma forma? Ahí va a formar pues la superficie, pues no queda muy bien hecha, pero se ve que es un círculo que se forma. ¿Este objeto puede rodar por alguna superficie? Claro que sí. Si le damos un impulsito o está en una superficie inclinada, va a rodar perfectamente. Perfecto, Paula Andrea. Qué buen ejercicio con esta pista 2. Entonces, la compañera encontró una pelota, ¿cierto? Acá tenemos que pudo haber sido también un balón o una pelota, es diferente nombre. Ella nos dijo claramente que tenía forma de una esfera, forma esférica, y que cuando la ponía sobre el papel, al intentar como hacer el cálculo, pues que no iba a quedar muy bien hecho, pero que se alcanzaba a identificar que la silueta era una silueta de un círculo, una circunferencia, ¿cierto? Y que sí rueda si se pone sobre un plano inclinado o si se le empuja un poquito, el objeto rueda, ya que tiene una sola cara, ¿cierto? Una sola cara y esa cara es redonda. Entonces, excelente con este ejercicio, gracias a la profe Paula Andrea. Vamos con la tercera pista y en la tercera pista invitamos nuevamente a uno de nuestros compañeros docentes que nos quiera compartir su desarrollo de esta pista. Si quiere lo hago, si no hay otro compañero. Olguita, dale de una, te escuchamos. Es la pista 3. Sí. Mi superficie no es redonda ni triangular. Tengo 2 lados largos y 2 lados cortos. Dentro de mí se pueden guardar mercado, zapatos o juguetes, entre otros. ¿Quién soy? Yo asumí que era una caja, ¿cierto? Perfecto. Describe la forma, cómo es. Yo dije que tenía 6 caras, 4 rectangulares y 2 cuadradas. La calqué sobre una hoja y la forma que da me dio un rectángulo. Y este objeto que si podía rodar, y yo escribí que no, es una cajita. Entonces, muy bien, ¿sí ven? Olguita. Sí, nos queda muy claro el ejercicio a través de la caja. En el caso tuyo, la caja tenía unas bases cuadradas también, ¿cierto? Entonces, mira que notamos ahí. Bueno, el objeto, la pista 3, el objeto encontrado es la caja. Tiene forma de prisma. En el caso de la compañera que nos comparte, nos dice que las bases, o sea, tenía 2 caras cuadradas, podríamos decir que esas son las bases, entonces sería un prisma cuadrangular que cuando se calca, pues se podrá calcar o por una cara rectangular o por una cara cuadrada también, ¿cierto? Acá con coincidencia con la compañera Olga, pues también dijimos que se calcaría un rectángulo. Y que si el objeto rueda, pues en este caso no rueda porque sus caras son planas. Por lo tanto, no tiene la posibilidad de rodar. Es decir, si la caja se ubica sobre un plano inclinado, no se desplaza, se queda ahí quietica, no rueda. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a pasar a la cuarta pista. ¿Quién nos quiere ayudar? Un profe que nos quiere ayudar con esta cuarta pista. ¿Un profe? Yo quiero colaborar, Luz Mary. ¿Sí? Luz Mary. Luz Mary, bienvenida. Dale, Luz Mary, cuéntanos. Sobre mí puedes colgar tu ropa mojadita o sequita. ¿Quién soy? Un gancho de ropa. Describe la forma, ¿cómo es? Tiene 3 lados. El que yo cogí aquí tiene color negro. Como algo para engarzar el gancho luego al alambre. Podríamos decir que, pues no sé ahí cómo lo podría llamar. Bueno, toma el objeto, colócalo sobre una hoja y con un lápiz o color calca la superficie o contorno. ¿Qué forma reconoces? Un triángulo. ¿Este objeto puede rodar por alguna de sus superficies? No. No rueda. No rueda, ¿cierto? No rueda por ninguna de sus superficies. Listo, excelente. Entonces, gracias Luz Mary. Tenemos entonces efectivamente la pista número 4. Coincidimos también con la compañera en un gancho de ropa. Este gancho de ropa pues tiene forma triangular. Si hacemos el calco, si la calcamos, pues nos daría el triángulo,
el nombre de esta silueta encontrada en el cálculo es un triángulo y el objeto no rueda, ¿sí? Observamos entonces, esta es la cuarta pista. Vamos a detenernos ahí en la socialización de las pistas. Les agradecemos mucho a los profes que nos compartieron y que hicieron el ejercicio. Seguramente todos hicieron el ejercicio muy juiciosamente. Les agradecemos a todos por su participación en esta actividad. Esperamos que les haya sido de mucho agrado. Vamos a avanzar entonces, a continuar. Julián, si te parece bien, vamos a continuar al momento de transferencia para que podamos observar también algunas actividades que se pueden plantear con los estudiantes. Antes de esto, vamos a revisar o hacer un breve recuento de lo que son los cuerpos geométricos. Miremos acá este diagrama. Nos dice entonces cuerpos geométricos y se desarrolla a través de preguntas. Entonces, ¿tienen todas las caras planas? Que si estos cuerpos tienen todas las caras planas. Sí, sí, la respuesta es sí. Entonces, tenemos algunas opciones. Estas opciones se van a llamar poliedros y los poliedros también se clasifican en otras figuras. La respuesta es no, es decir, no tienen todas las caras planas. Estas figuras se van a llamar cuerpos redondos. Estos sólidos se van a llamar cuerpos redondos. Los poliedros tienen cúspide y base, entonces se llaman pirámides. Y la respuesta es sí, se llaman pirámides. Si no tienen cúspide y base, entonces nos hacen nuevamente una pregunta. ¿Tienen dos bases iguales y sus caras son paralelogramos? Si la respuesta es sí, por lo tanto corresponden a los prismas. Y miren que aquí en los prismas podemos encontrar diferentes tipos de prismas con diferencia en su base, en su altura, pero tienen las mismas características que son dos bases y sus lados son caras planas o paralelogramos. Si no tienen sus caras, si sus caras no son paralelogramos y no tienen dos bases iguales, por lo tanto vamos a encontrarnos otros poliedros. Si estamos en los cuerpos redondos, nos van a preguntar si estos cuerpos redondos tienen cúspide y base. Si sí, este cuerpo redondo se va a llamar cono, se llama cono, que sería como el símil de la pirámide, pero con su cara redonda, ¿cierto? Una base y la otra cara redonda. Si no tiene cúspide y base, tienen dos bases. La pregunta es si tienen dos bases, y la respuesta es sí, entonces sería un cilindro, consta de dos bases y una cara redonda. Y, por lo tanto, el último, que no tiene bases ni una ni dos bases, es el que conocemos como esfera, que es una sola cara, ¿cierto? Una sola cara que cubre toda la superficie. Esfera. ¿Sí? Sí, entonces la esfera tiene una sola cara que cubre toda la superficie. Aquí tenemos entonces un diagrama que podemos utilizar, que se puede utilizar también con los niños para explicarles esta clasificación de los cuerpos geométricos, clasificados en poliedros y en cuerpos redondos. Vamos entonces al momento de transferencia. Juli, ¿cómo vamos? Bien, Aleja, bien, bien. Acá la profe Sorani nos dice que muy útil el circuito para replicarlo con los niños. Esa es la idea, profe. La idea es que ustedes puedan utilizar esta estrategia e invitar a los niños a aprovechar el entorno de lo que nos hablaba Aleja desde un principio. Muy bien, Juli, muchas gracias. Vamos entonces con nuestro momento de transferencia. En nuestro momento de transferencia vamos a hacer el análisis de tres actividades o tres tareas que se le puede plantear a los niños. En estas tareas, ustedes van a participar conmigo identificando a través de esta encuesta de Zoom o de una encuesta en Zoom que ya les va a compartir Juan, para qué nivel está diseñada esta tarea o qué nivel exige esta tarea, qué nivel de razonamiento exige, de acuerdo a lo estudiado o lo analizado en el momento de estructuración. Entonces vamos a tratar de acá de afianzar un poco más la comprensión de esos niveles. Si tenemos dudas, no hay problema, contestamos y después en la socialización tratamos de compartir, ya sea a través del micrófono o del chat, para que afiancemos esas respuestas, es decir, expongamos nuestras dudas y tratemos a partir de la información de nuestros compañeros, a partir de la información que trabajemos acá, tratar de aterrizarlas y de identificar, de ir puliendo, ¿cierto? De irlas aclarando, es la palabra, de ir aclarando nuestras dudas para que nos vamos con este conocimiento
o el día de hoy del razonamiento, del modelo de razonamiento de Van Hill un poquito claro. Entonces dice, la actividad. Esta es una actividad del material PREST. Y dice, observa las siguientes figuras sólidas. Encierra los prismas con color azul y las pirámides con color amarillo. Entonces le vamos a pedir a Juan que en este momento nos envíe la pregunta. Todos los profes, ojalá todos contestemos. Es muy sencillo seleccionar una de las opciones para que miremos. Profes, esta pregunta será de nivel 1, será de nivel 2, de nivel 1 de reconocimiento, de nivel 2 de análisis o de nivel 3 de clasificación o deducción informal. ¿Qué consideran ustedes? ¿Qué nivel exigen? ¿Qué nivel exigirá esta pregunta? Juan, tú nos avisas cuando consideres adecuado, nos muestras los resultados. Bueno, Aleja, en este momento tenemos un poco más del 30% de participación. Vamos a esperar unos segundos más para tener pues más representación en las respuestas. Claro, listo, Juan, muchas gracias. Profe, recuerden que en sus pantallas está apareciendo la pregunta. Simplemente ustedes eligen la opción que creen es para esta pregunta, si es el nivel 1, nivel 2 o nivel 3, y le dan enviar. Y la tarea consiste en encerrar los prismas con color azul y las pirámides con color amarillo. Esa es la tarea para el estudiante. ¿De qué nivel será? Bueno, Aleja, voy a cerrar la votación en este momento para que miremos entonces los resultados. Gracias, Juan. De todas formas, si algún profe nos quiere hacer algún comentario a través del chat o abrir micrófono, recuerden que son bienvenidos. Entonces, acá tenemos un 50%, nos dice que la pregunta es nivel 3, clasificación, deducción informal. Un 21% nos dice que la pregunta es de análisis y un 29% nos dice que la pregunta es de reconocimiento, de nivel 1, reconocimiento. Entonces, me gustaría escuchar a algún docente que nos quisiera comentar su respuesta. Si alguien quiere abrir micrófono y comentarnos. Bueno, miren, entonces, analicemos bien la pregunta. ¿Qué tarea le están pidiendo al estudiante? Aquí tenemos unas figuras que unas llaman pirámides y otras llaman prismas. Como vimos en el diagrama anterior, la diferencia entre las pirámides y las prismas es que unas tienen cúspide, que es esta punta, y los prismas no la tienen. O sea, eso es lo único que hay que saber para diferenciar un prisma de una pirámide. Y acá lo que le están pidiendo al estudiante es encierra los prismas con color azul y las pirámides con color amarillo. Solamente le están pidiendo observe las figuras e identifique cuáles se llaman pirámides y cuáles se llaman prismas por su forma. Es decir, acá el estudiante, si tiene simplemente una percepción global de las formas, lo puede hacer. Es decir, si el estudiante está en nivel 1 y simplemente tiene un nivel de reconocimiento y tiene una percepción global de las formas, va a poder reconocer, va a poder diferenciar cuáles son pirámides, por lo que les digo de la cúspide, de los que son prismas, y lo que debe hacer simplemente es encerrarlo con un color, ya sea un color azul o un color amarillo, dependiendo del tipo de figura que sea. Por lo tanto, podríamos decir que esta pregunta o esta tarea exige a los estudiantes un nivel 1 de reconocimiento, ya que no está solicitando que se definan propiedades, que se definan elementos matemáticos de las figuras, que se identifique esa figura por esas propiedades matemáticas, esos elementos, o que se comparen, o que se diferencien, o que se relacionen, o que se clasifiquen. Simplemente que se marquen con un color rojo o amarillo, dependiendo a cuál grupo pertenezca. No sé, Juli, si tú quieras complementar algo,
si esté claro pues para los profes, porque me interesa como que quede claro un poco esta, porque es de nivel 1 y no de nivel 3. No, Aleja, yo creo que está muy clara la explicación. Vamos a mirar el segundo ejemplo a ver si nos Listo. vamos acercando un poquito más. Listo, listo, claro. Vamos a pasar entonces al segundo ejemplo, mis profes. Vamos a hacer el mismo ejercicio con la encuesta. Les voy a contar en qué consiste este segundo ejemplo. Esta es una tarea también del material PREST, el centro 4, encontrar la figura escondida se llama, y la tarea consiste en escribir 3 características en estos espacios de acá. Esto es para entregárselas al estudiante y uno le dice, listo, acá al frente en estos espacios, escribe 3 características de cada figura, perdón, 3 características de cada una de las figuras planas que se representan acá. Entonces, 3 características de esta figura, 3 características de esta figura y 3 características de esta figura. Esa pregunta, esta actividad, esta tarea, ¿en qué nivel estará? ¿En nivel 1 de reconocimiento, nivel 2 de análisis o nivel 3 de clasificación? ¿A qué nivel exigirá de razonamiento al estudiante? Entonces, Juan, damos vía libre. Listo, Aleja, en este momento ya los profes están votando. Vamos a Listo. esperar unos segundos para tener Esperemos más votos al respecto. Perfecto. Si algún profe de pronto en pantalla no les aparece, pues esta votación, pues pueden hacer entonces en el chat, pueden decir a qué nivel corresponde esta pregunta, si es al nivel 1, nivel 2 o nivel 3. Muy bien, Juan, muchas gracias. Sí, también nos pueden contestar a través del chat, si no tienen la oportunidad de hacerlo a través de la encuesta de Zoom. Listo, Aleja. Voy a parar entonces la votación. Ya tenemos un 59% de participación y vamos a mirar los resultados. Bueno, muéstranos a ver cómo nos fue. Bueno, miremos entonces, tenemos un 16% que nos dice nivel 1 reconocimiento, un 58%, o sea, la mayoría que nos dice nivel 2 análisis y un 26% que nos dice nivel 3 clasificación. Analicemos entonces, la mayoría, que es el 58%, nos está diciendo la pregunta o la tarea atiende a un nivel 2 de razonamiento, es decir, le exige al niño un nivel 2 de razonamiento. Analicemos por qué. Entonces, ya no nos están preguntando por una visión global de la figura, sino que estamos entrando en un nivel de análisis, o estamos pidiendo un nivel de análisis donde le decimos, venga, dígame las partes de esa figura, dígame características, descompóngame esa figura y cuénteme características de ella. ¿Qué características podría poner el niño? Pues podría poner, por ejemplo, que es una figura plana, pero también podría poner que tiene 1, 2, 3, 4, 5 lados, ¿cierto? Que tiene 5 lados. Puede poner también que sus lados son paralelos, o sea, que tiene 2 pares de lados paralelos, ¿cierto? Puede poner también la cantidad de ángulos que la conforman. Bueno, puede mirar muchos elementos según la cantidad de elementos que el niño reconozca, ¿sí? Puede decir también qué tipo de polígono es, si es un polígono convexo, si es un polígono cóncavo. Bueno, lo puede llamar por su nombre, por la cantidad de lados. Bueno, ya depende de la cantidad de la amplitud en el conocimiento de este tipo de figuras que el niño tenga para poder usar o presentar esas características. Recordemos que son niños de tercero, pues atenderán a unos elementos, digamos, básicos, ¿cierto? Pero ya pueden ver la figura en nivel 2, o sea, en un análisis, o sea, en una descomposición de características. Lo mismo va a pasar para la segunda figura, también va a poder poner sus diferentes características que va a tener, por ejemplo, ángulos opuestos iguales. Esa puede ser una característica de que él halle. Lo de los lados paralelos. También puede poner lo de las medidas de los lados. Estos lados paralelos son iguales. Y lo mismo para la tercera. Entonces, efectivamente, profes, felicitaciones. Está la pregunta, está atendiendo a un nivel 2 de razonamiento. Vamos a pasar a la tercera. La tercera pregunta nos dice, escoge 2 figuras sólidas entre las figuras que se muestran a continuación
y completa la tabla de características. Es decir, le están diciendo al niño, coja al estudiante o a la persona que vaya a resolver esto, escoja dos de estas 6. Escríbalas acá en la tabla, escriba cómo se llama ese sólido y ponga cuántas caras, cuántos vértices y cuántas aristas tiene. Llene la tabla con 2 de estas figuras. Entonces, Juan, vamos con la tercera. Vamos con la tercera pregunta. Enviamos la encuesta, Juan, para... Y Aleja, en este momento ya les va a llegar. Listo. Para Perfecto. que iniciemos la votación. Y miremos a qué nivel pertenecerá esta entonces, profes. Bueno, ya llevamos un 34% de participación. Estamos esperando unos segundos más. Recuerden que si de pronto a alguien en pantalla no les aparece esta votación, pues pueden hacerlo mediante el chat, decir si consideran que la pregunta es de nivel 1, de nivel 2 o de nivel 3. Bueno, ya tenemos un 56%. Ya es algo pues representativo. Voy a finalizar ahí para que miremos los resultados. Listo, Juan, muchas gracias. Perfecto, entonces tenemos acá que los profes nos dicen, esta pregunta es en 72% nivel 3. 22% nos dice nivel 2 análisis y 6% nos dice nivel 1 reconocimiento. Analicemos entonces acá en qué consiste la actividad. Entonces consiste en seleccionar estos objetos de manera independiente. Miren que no estamos haciendo una clasificación o una agrupación o una relación entre los objetos. Simplemente estamos tomando uno. Supongamos yo tomo el 2, el objeto número 2, lo escribo acá, ejemplo 2. Es una pirámide de base triangular. ¿Sí? Es una pirámide de base triangular, entonces miro cuántas caras tiene, cuántos vértices y cuántas aristas. Cuento los elementos, lo mismo lo puedo hacer con el cubo. Tomo el cubo, que es el ejemplo 3, y escribo cubo, miro cuántas caras tiene, cuántos vértices y cuántas aristas. No me están pidiendo hacer una relación entre las figuras, me están pidiendo analizar cada figura de manera independiente, pero sí tener en cuenta sus elementos y propiedades, como son las caras, los vértices y las aristas. Por lo tanto, el nivel en el que podríamos decir que prioriza esta pregunta o el nivel que existe esta pregunta sería nivel 2, porque no llega todavía a un ejercicio de generalización. Yo sé que ustedes lo están asociando quizás con el que vimos de los prismas, donde llegamos hasta generalizar, pero en este, como lo que nos están pidiendo, no llega aún hasta la generalización, simplemente nos pide llenar la tabla contando la cantidad de caras, contando la cantidad de vértices, o sea, con el objeto representado o con el objeto manipulado por el estudiante, llenar esos datos. Aún no se le pide llegar hasta la generalización, que creo que es ahí donde de pronto consideramos que podría ser una pregunta una pregunta de nivel 3. Entonces, les agradecemos a todos los profes por su participación en estas encuestas. Les comento que en esta presentación y pues lo que los compañeros les van a compartir un banco de actividades que ustedes pueden trabajar con sus estudiantes, actividades que han sido tomadas de diferentes textos, de diferente material, que pueden servir para trabajar este pensamiento espacial desde las figuras bidimensionales y tridimensionales. Vamos a pasar entonces a hacer el cierre. En este cierre, profes, vamos a verificar si se cumplió el objetivo general, que era analizar el modelo de Van Hill de razonamiento geométrico, estableciendo diferencias y similitudes entre bidimensionalidad y tridimensionalidad. Los escuchamos, les recibimos los comentarios a través del chat, ahí nos pueden contar si cumplimos o no el objetivo. Todas las opiniones son válidas, siempre nos sirven estos comentarios para mejorar nuestras sesiones, para mejorar nuestra interacción con ustedes. Los escucho, profes, no sé si Juli también tenga algo para comentarnos. No, Aleja, pues hasta el momento no, esperemos a ver los profes que vayamos escribiendo en el chat. Es importante tener muy presente lo que nos decía Aleja sobre, se va a entregar un banco de actividades, ¿cierto? Por cada uno de los grados, y lo más importante es que ustedes ya con esta información logren detectar y logren tener como una intención pedagógica de, bueno, esta actividad la voy a proponer
para explorar tal nivel en mis estudiantes e identificar cómo están mis niños. O sea, ya es como que tengan otra mirada y no simplemente poner actividades, proponerlas, sino que tengan una intención detrás pues, de la actividad desde los niveles de razonamiento. Bueno, Lea, yo creo que podemos avanzar las siguientes preguntas también para que los profes vayan contestando, a ver si quieren hacerlo por el chat o si alguien quiere activar el micrófono. Listo, sí, entonces tenemos, la pregunta es, primero que si alcanzamos el objetivo general propuesto. También queremos escuchar cómo se sintieron durante el encuentro, qué aprendieron, cómo lo aprendieron, consideran que el tema tratado aportó elementos importantes para la práctica de aula, cómo podemos nosotros como comunidad de aprendizaje Metanoia mejorar nuestro proceso de formación. Entonces, profes, escuchamos algunas intervenciones, también esperamos sus comentarios en el chat y bueno, voy a esperar a ver qué profe de pronto quiere hablar en representación de los compañeros, comentarnos. Mientras tanto, la profe Patricia nos dice que excelente aporte para trabajarlo con los niños. Muchas gracias, dice la profe. Bueno. Profe, yo quiero, pues el objetivo fue alcanzado. Ustedes alcanzaron el objetivo porque pues fue una actividad muy buena. Y ahorita las actividades que proponen son muy creativas, muy buenas y excelentes para uno compartir con los niños. Me parece un trabajo muy bueno y no felicitarlos. Aleja. Muchas gracias, profe Lucy. Hernando, cuéntanos. De la valoración de este taller que ustedes nos han propuesto, tiene varias situaciones. La primera, una gran motivación por parte de los tutores. Se ve la buena preparación del material y el contenido para que los docentes tengamos un buen aprendizaje para llevarlo a cabo a la práctica. Lo segundo, el desarrollo de la temática interesante. Mire cómo nos ilustraron en el aspecto de la metodología de ese modelo tan importante que se acerca para que nosotros lo pudiéramos entender. Los 5 elementos que ustedes y que usted nos hizo de comprender importantísimos. El análisis, la presentación, el aspecto gráfico, interesantísimo. Y qué decir finalmente de la parte práctica a través de una encuesta, es muy motivadora, muy participativa de todos los docentes porque nos hicieron ir hasta la cocina, allá a levantar los platos, mirar la lavadora, mirar los ganchos, etcétera, que fue valioso. Hasta quien está aquí en casa también le colabora a uno a ver qué es lo que está buscando, qué es lo que uno quería. Entonces, si esta actividad es tan trascendental e importante, también puede retomarse con los niños en el aula de clase y fuera de clase. Y el objetivo logrado en toda su cabalidad. Felicitarlos porque realmente uno de ustedes, uno que no es matemático, aprende elementos de juicio en el aprendizaje para el día de hoy, mañana para los estudiantes que requieren que los docentes nos preparemos y fundamentemos las clases bien prácticas, bien novedosas, bien sencillas y aprender jugando, que es trascendental. De felicitarlos y agradecerles a ustedes por esta actitud y actividad que ustedes siempre han limitado para los docentes y a los compañeros por la participación, todos muy acuciosos para aprender. Les hablo de Hernando Campuzano, muchísimas gracias. Muchas gracias, profe Hernando. Juli, bueno, entonces yo creo que podemos ir dando por terminada la sesión. No sé si tengas algún comentario o algún otro profe quiera hablar, si no vamos entonces cerrando. Ya Aleja, hay otros comentarios. Perdón. Sí, claro. Muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días. Parte de la Normal Superior de Caldas, como coordinadora pues, de primaria de la jornada de la mañana, que he estado tratando de acompañarlos casi en todos los encuentros, y cuando no lo he podido hacer es porque estoy en otra actividad del colegio, pero quedo supremamente encantada con todos los procesos pedagógicos, con la intencionalidad pedagógica con que ustedes elaboran todas estas herramientas tan aterrizadas, sobre todo teniendo en cuenta pues el escenario, los diferentes escenarios que los niños y las familias y los profesores están manejando en este momento,
muy contextualizados. Son herramientas maravillosas que yo sé que en este momento las van a aplicar en compañía de los niños, de las familias, porque no es solamente para los niños, porque esa es la intencionalidad, que ellos aprendan a clasificar los elementos que los rodean, los elementos que ellos tienen contacto, interacciones diarias. Entonces esas clasificaciones, esos análisis de las diferentes figuras geométricas, todas las categorías que ustedes les están dando son maravillosas. A la vez que los manipulan, ellos están haciendo los análisis y muy aterrizados a la realidad. Realmente muy contenta, muy satisfecha y les admiro y como siempre se los he dicho varias veces, el trabajo tan maravilloso que ustedes han hecho porque son aportes maravillosos dentro de las prácticas de aula y sobre todo la intencionalidad pedagógica que ello trae. Dios les pague, Dios los bendiga y muchas gracias. Muchas gracias, Clara, a usted por su comentario. Nuevamente, sí, esto es un trabajo de equipo, pues como lo hemos dicho en diferentes ocasiones, es un trabajo de equipo y que compartimos acá, pues una persona diferente cada día, pero finalmente es el producto, sí, de un esfuerzo conjunto. Muchas gracias por sus comentarios y pues esa finalmente es nuestra intención. Juli, listo, te escuchamos. Vale, Cuéntanos. Aleja. Bueno, los profes sí, muy participativos también en el chat. La profe Olga también nos dice que muchas gracias, como siempre tan creativos para desarrollar el tema. La profe Luz María Giraldo nos dice excelente trabajo, felicitaciones. La profe Magali nos dice que excelente el trabajo para llevar a los niños al aula. Dice la profe Lucy Janet que felicitaciones por la temática y el trabajo desarrollado. La profe Sandra Maribel nos dice que felicitaciones por tan excelente capacitación. Creo que se cumplieron los objetivos, fueron muy claros en el modelo de Van Gil. La profe Paula Andrea Valencia nos dice que las actividades planteadas son muy buenas para trabajar. La actividad del circuito le gustó mucho, ya que se puede relacionar el tema visto con el entorno del niño y de esta forma interiorizar más los aprendizajes y volverlos significativos. La profe Olga Llané nos dice que felicitaciones, muy creativos, es fácil para llevar al aula virtual, dice la profe. Y la profe Patricia Quintero nuevamente dice que si existe el link para la asistencia, claro que sí, ya se los vamos a compartir. Ahí ya finalizamos, Aleja, todos los comentarios. Perfecto, Juli. Entonces tú, porfa, le compartes a los profes a través del chat el link para la asistencia y la evaluación de la sesión y damos entonces por terminada, agradeciendo a todos pues su participación. Damos por terminada esta sesión del día de hoy. Muchas gracias, Juli, muchas gracias, compañeros docentes, muchas gracias, compañeros tutores.